permiso para Listo, que buenas nuestra noches. compañera Valeria nos permita Listo, ya ahí puedes compartir visualizarla. pantalla. Listo, Gracias, entonces, doctor. Bueno, ¿ya se ve proyectada la pantalla? sí, ya se ve. Gracias, vale. Listo. Entonces, compañeros y doctor, buenas noches. Nuestro tema que nos corresponde el día de hoy es las sociedades de responsabilidad limitada. Debemos de hacer un barrido por la historia de estos tipos de sociedades. Entonces, con relación a sus inicios se remontan a las transacciones mercantiles inglesas, siendo una subespecie de la sociedad anónima, conocida por estar conformada por un conjunto de entidades privadas cuyo cimiento reposaba en la experticia de sus integrantes en temas de negocios. Esta consulta la llevamos a cabo en un libro muy importante que tiene Peña, quien es de las sociedades comerciales, Manual del Empresario, y básicamente Lisandro Peña es un abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externa de Colombia, catedrático, y él tiene una serie de libros, de ediciones de las sociedades comerciales. Con base en eso, vemos en una parte de su libro donde podemos hacer un viaje a la historia, donde también nos cuenta que en nuestro sistema legal fue introducido en el año 1937 mediante la ley 214. En esa época tuvo una gran acogida entre los comerciantes y los industriales, tanto que las sociedades colectivas existentes adoptaron el nuevo tipo y transformaron en sociedades de responsabilidad limitada. Básicamente ese es el trascendente de nuestra exposición, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero Juan Camilo y ya volvemos a retomar con el tema. Nuestro grupo está conformado por José Hermes Cárdenas, Juan Camilo Giraldo, Valeria Rojas, José Santiago Barón y quien les habla, Cristian Rojas. Entonces, tiene la palabra mi compañero Juan Camilo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, como lo acaba de decir el compañero Cristian, después de hacer esta breve reseña histórica de cómo surgió la sociedad de responsabilidad limitada, entonces nosotros nos tocó, pues, eso, tratar el tema de sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué vamos a ver aquí y qué le vamos a explicar mis compañeros y mi persona? Pues vamos a explicarles qué es una sociedad de responsabilidad limitada, cómo se paga el capital de sociedad, cómo se paga el capital social en una sociedad de responsabilidad limitada, cómo se construye la razón social de una sociedad de responsabilidad limitada, cuáles son las atribuciones de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, cómo funciona la junta directiva de socios de una sociedad de responsabilidad limitada, cuáles son las causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada, cuál es el proceso de cesión de cuotas en una sociedad de responsabilidad limitada y el rechazo de una oferta de cesión en una sociedad de responsabilidad limitada. La idea pues que estos conceptos nos queden claros. Obviamente, compañeros, profesor, si hay alguna duda, con todo el gusto estamos prestos pues a resolverlas. Entonces, empiezo. Entonces, ¿qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Entonces empezamos diciendo que las sociedades limitadas, denominadas en el Código de Comercio colombiano como Sociedad de Responsabilidad Limitada, por las siglas CRL, podemos decir que son un tipo de unión mercantil, en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes. Pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia deberá usarse su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Me explico. La empresa tiene muchos acreedores, no tiene con qué responder y a raíz de eso pues se va pues a la quiebra o entonces o se coge a la ley de insolvencia. Entonces, ¿qué pasa? Los aportes con los que pueden responder ellos fueron los que todos los socios aportaron en el momento de la constitución de la empresa. No puede de pronto un acreedor iniciar un proceso en contra de X o Y persona, X o Y socio, para que responda con su casa, con su finca, con su carro, con la plata que tenga en el banco. No se puede.
Lo único que se puede hacer es responder por el capital que aportó en el momento de la constitución de la empresa. Por eso, pues, es una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, limita la responsabilidad a los aportes iniciales, a los aportes que dieron en el momento de la constitución de la empresa. Entonces ya le doy mi palabra al compañero Cristian para que entonces siga con el tema, con el siguiente tema. Claro que sí. Entonces retomamos el tema de cómo se paga el capital social en la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí es algo muy importante y es que el capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. Este capital estará dividido en cuotas de igual valor que podrán ser cesibles. Es importante aquí rescatar que en cuanto al capital, dice que la limitación, lo que comentaba mi compañero Juan Camilo, de que la limitación de la responsabilidad de sus asociados ocurre gracias a que el capital social está formado de aportaciones limitadas, que una vez realizadas hacen que los socios no respondan ni frente a la sociedad ni frente a los acreedores sociales con su patrimonio propio, ya que solo están obligadas a incorporar al fondo social el capital ofrecido. Eso lo afirma el escritor. Continuamos con Valeria. ¿Cómo se construye la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada? La sociedad de responsabilidad limitada se girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. También encontramos de que en cuanto al nombre que recibe esta sociedad, una observación interesante en relación al límite de responsabilidad de la misma merece ser mencionada en el libro. Sostiene que en el libro este autor dice que el producto de la terminología, sostiene que viene el producto de la terminología inglesa Limited Company, que se ha extendido por todas las legislaciones en la sociedad de responsabilidad limitada. Damos el uso de la palabra a... Sigo yo, Cristian. Siga, Santiago. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a hablar sobre cuáles son las atribuciones de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. La representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los socios. Estos tendrán además las atribuciones que señala el artículo 358 del Código de Comercio. Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de las cuotas, así como la admisión de nuevos socios. Decidir sobre el retiro y exclusión de socios. Exigir de los socios las presentaciones complementarias o accesorias si hubiere lugar. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones o ocasionando daños o perjuicios a la sociedad. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Entonces ahí lo podemos encontrar en el artículo 358 del Código de Comercio. Sigue mi compañera Valeria. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a continuar entonces ya hablando puntualmente cómo funciona la junta de socios en una sociedad de responsabilidad limitada y cómo se toman entonces las decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. Esto se encuentra en el Código de Comercio en el artículo 359. Sobre la junta de socios, cada uno tendrá tantos votos como cuotas posea dentro de la compañía. Para las decisiones de la Junta de Socios se tomará por número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital de la compañía. Dentro de los estatutos también podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayor decisión superior. Pasando puntualmente entonces al próximo punto, que es ¿cuáles son las causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada? Nos remitimos primero al artículo 218 del Código de Comercio, que habla pues de las causales de disolución de las sociedades, que ya pues si bien lo hemos visto anteriormente, pues pueden ser por la duración del contrato, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la reducción del número de asociados, por la declaración de quiebra de la sociedad.
Y pues dentro, y puntualmente 2 puntos por los cuales puede darse la disolución de la sociedad de responsabilidad limitada dentro de este tipo de sociedad son 2 cosas. Lo primero es que ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o que se exceda el número de socios, que es el de 25. Es decir, si sobrepasa el número de socios, que es 25, ya hay una disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos entonces ahora a ver cuál es el proceso de cesión de cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada a cargo de Hermes. Gracias, Valeria. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Voy a pedir excusas. Estoy desde mi celular. Espero que haya buena señal. Y vamos a tocar el tema de la sesión, pero antes de tocar el tema de la sesión de cuotas, es importante que veamos uno de los puntos importantes a manera de resumen. Como bien se dice, la responsabilidad limitada de esta sociedad se caracteriza pues por ser una sociedad de personas y como su nombre allí bien lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. ¿Esto qué quiere decir? Que de modo que no responden solidaria y limitadamente con su patrimonio. Dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿por qué voy a hacer todo este enfoque? Para que nos quede bien claro cuando lleguemos al tema de la cesión de pagos, qué es lo que pretendemos hacer allí. Dentro de esta sociedad de responsabilidad limitada, como la compañera Valeria bien decía, esto está enfocado en el Código de Comercio a partir del artículo 353 al 372. La razón social de este tipo de sociedades pues está acompañada desde luego por la sigla limitada, como ya lo expusieron mis compañeros, y esto lo dispone desde el artículo 357, Código de Comercio. Esta sigla es tan importante que desde luego que si no se aparece allí dentro de los estatutos, la responsabilidad de los socios deja de ser limitada a solidaria e ilimitada inclusive. El capital de la sociedad es responsabilidad limitada y está dividida por cuotas o partes de cuotas de interés de igual valor. En cuanto a esta constitución, ya lo decían allí los compañeros, se debe constituir mediante la escritura pública, esto quede claro allí, y debe inscribirse desde luego en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio de la ciudad, donde allí se vaya a pretender establecer este tipo de negocio, de sociedad, perdón. Esta sociedad también puede constituirse mediante documento privado. Si cumple, desde luego, con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, que consiste en tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a los 500 salarios mínimos, desde el punto de vista privado. La sociedad de responsabilidad limitada debe constituirse por un mínimo de 2 socios y máximo de los 25, como lo expone allí la compañera. Esta responsabilidad de esta sociedad, la responsabilidad de los socios de esta sociedad es hasta el límite de sus aportes. Así lo exponía el compañero Juan Camilo, perdón. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. Ya les comentaba, artículo 34 del Código Sustantivo también lo dice allí. Esta tiene unas reglas claras respecto a las obligaciones laborales que adquiera la sociedad. En cuanto al capital de la sociedad de responsabilidad limitada, el capital se divide en cuotas, parte de igual valor, y debe ser pagado en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. Hay otro punto importante a tenerse en cuenta dentro de la sociedad limitada, que es la reserva legal en ella. Están obligadas a constituir una reserva legal en los términos que aplican a las sociedades anónimas. ¿Esto qué quiere decir? Las que se ciñen a través del artículo 371 del Código de Comercio. ¿Pero qué es una reserva legal? En Colombia, las sociedades anónimas limitadas y extranjeras y las sociedades de comandita por acciones están obligadas por ley a crear una reserva para proteger el patrimonio de esas sociedades en caso de pérdidas. ¿Qué es la reserva legal? Es una especie de fondo o ahorro que la empresa o sociedades están obligadas a constituir por mandato legal. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger el patrimonio. Toda empresa está expuesta a riesgos y desde luego pues las pérdidas no están sujetas a ella y puede comprometer la estabilidad inclusive financiera y el patrimonio de ella misma.
Estas empresas, la reserva legal en estos tipos de sociedades anónimas, voy a hacerme excusa con los que le corresponde a las sociedades anónimas, un pequeño recuento allí. Esta reserva legal en esta sociedad es la mejor y está reglamentada, desde luego, en la reserva legal entre otros tipos de sociedades. Y por lo general, por eso es que todas las demás tienen que remitirse a este tipo de reglas, a las que se ciñen por esto. Estas reservas legales están contempladas, hay que tenerlo en cuenta, en el artículo 452 del Código de Comercio. Bueno, pero ¿cuáles son las reglas claras de este tipo que ciñe allí la noche los poner casualmente el profe? Que cada ejercicio se destina un 10% de estas utilidades líquidas del ejercicio con destino a esta reserva legal. Que el monto total de esta reserva legal debe ser con el mínimo del 50% del capital suscrito. Ya sabemos, ciencia cierta, que consiste el capital suscrito y el capital pagado. Que una vez, y el autorizado, que una vez se alcance el monto mínimo exigido por la ley, no es obligatorio seguir y aportando los recursos destinados a esta reserva legal. ¿Pero en qué consiste este capital autorizado? Lo voy a hacer a manera rápido y aquí de ejemplo, que el capital máximo puede tener una sociedad de acuerdo a sus estatutos. Ese es el capital autorizado. Este valor máximo hay que tener en cuenta que lo fijan los socios al constituir la sociedad y representan el 100% del capital. Voy a citar un ejemplo. Que supongamos un capital de 900 millones de pesos. Fijémonos en ellos. ¿En qué consiste el capital suscrito? Que de este total del capital autorizado, los socios suscriben una parte que bien puede ser la totalidad del capital autorizado o parte de él. El caso de una sociedad anónima, lo mínimo que se debe suscribir es el equivalente al 50% de este capital autorizado, tal como lo dispone el artículo 376 del Código de Comercio. O sea, que si el capital suscrito es de 120 millones, lo mínimo que los socios en su conjunto, oígalo bien, nosotros dijimos el tope, 900, pero aquí vamos a suscribir 120. Lo mínimo que los socios en su conjunto deben suscribir son 60, el 50%, pero nada les impide que puedan suscribir el 100%, pues la norma no habla de los mínimos ni de los máximos, no de máximo. El capital suscrito es el capital que el socio se compromete a poner en la sociedad, por lo tanto, la suscripción de acciones o el capital se convierte en un derecho de la sociedad al cargo del socio suscriptor. Bueno. ¿Y en qué consiste el capital pagado? Este capital pagado es el capital suscrito al momento de constitución de la empresa y debe pagar como mínimo la tercera parte. Si estábamos hablando de 120, esta tercera parte se nos convierte entonces de los 120, es obligatorio que se paguen por lo menos 40 millones de pesos. Cada socio deberá pagar por lo menos la tercera parte. Dígalo bien para que no olvidemos esta parte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A manera de conclusión allí, que el capital autorizado, lo máximo que la sociedad puede tener de capital, suscrito lo que cada socio se compromete a pagar y el pagado, lo que cada socio paga efectivamente. Bueno, la contabilización pues es importante tenerla en cuenta, pero no viene en este caso aquí para decirles cómo sería financieramente y contablemente cómo registrarlos allí, el proceso de contabilización. ¿Qué es importante tener en cuenta ahora? Con todo este resumen, la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad. Pero empecemos primero diciendo que es una cesión. Hablar de cesión es transferir. La palabra transferir la posesión de algo, un bien, un derecho a otra persona o a una entidad. Por tratarse de una sociedad cerrada de personas, la cesión de cuotas está sujeta a reglas especiales que limiten y restringen la negociabilidad de allí dentro de esta compañía. En primer lugar, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria mediante escritura pública. En segundo lugar, esto lo cita allí el artículo 363 del mismo Código de Comercio, que implementa un derecho de preferencia para los demás socios, de manera que el socio que quiera ceder sus cuotas, quiera transferir allí, primero debe ofrecerlas ¿a quién? A los socios. Y solo si esto la rechazan la oferta, se puede ceder a un tercero.
Si ninguno de los socios desea adquirir esta cuota, ni se autoriza el ingreso de un extraño, de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 del mismo Código de Comercio, la sociedad tiene la obligación de presentar una o más que la adquieran. Esto dentro de un término de 60 días siguientes a la petición del cedente. Si dentro de 20 días siguientes a la presentación de la persona puede adquirir las cuotas, no se perfecciona la cesión, los socios pueden optar por cualquiera de las siguientes situaciones. Una, disolver la sociedad. O dos, pueden excluir los socios interesados en ceder y liquidarse sus cuotas. Por otro lado, cuando se efectúe la cesión, se deberá hacer mediante escritura pública, pues si no se efectúa esta formalidad, hay ineficiencia en la cesión. De igual forma, si se hace la cesión por escritura pública, este debe ser inscrita en el registro mercantil, desde luego, de la Cámara allí de Comercio respectiva de la ciudad competente en su momento. Si no se inscribe en el registro mercantil, la escritura de esa cesión no será oponible respecto a tercero, o sea, impugnada o algo, respecto a tercero, ni a la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 366, así lo cita el Código de Comercio. Esta cesión de cuotas deberá hacerse por escritura pública o so pena de allí de presentar una ineficacia, como ya lo decía. Hay que destacar que es importante que se efectúen lo establecido en el artículo 363, 364 y 365 para efecto de que quede bien perfeccionado el tema de las sesiones de cuotas. Pero allí hay muchos interrogantes también en esta sesión de cuotas. ¿Qué hacer cuando un socio fallece en la sociedad de responsabilidad limitada? Entonces, la sociedad limitada es por lo general, normalmente es una sociedad de familia, por lo que si uno de los socios fallece, surge la duda de cómo proceder considerando la naturaleza de este tipo de sociedad. El Código de Comercio establece también que cuando uno de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada fallece, los demás asociados podrán adoptar cualquiera de los siguientes actos. Primero, si no se estableció lo contrario en el contrato de la sociedad, continuar con uno o más de los herederos del difunto. O dos, si se estableció en los estatutos sociales un plazo para que cualquiera de los socios pudiera obtener las cuotas del socio allí fallecido. Dentro de los términos, los socios podrán adquirirlas. Eso dependiendo, muchas veces se ciñen y no dejan estipulado ellos y casi por lo general llevan a finiquitar este tipo de sociedades. Las cuotas del socio fallecido que deseen adquirir los demás socios se podrán adquirir por el valor comercial, hágalo bien. De estas al momento del fallecimiento de este señor, según lo establece que el Código de Comercio en su artículo 368. Hay que tener en cuenta que también esta sociedad continuará con uno o más herederos del socio difunto, salvo estipulaciones o de lo contrario. ¿Qué más les puedo comentar con respecto? Sí, que en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrá derecho de adquirir las cuotas del fallecido por el valor comercial a la fecha de su muerte. Todo este tema de la cesión de cuotas, es importante tener en cuenta aquí también en este tema de las sociedades de responsabilidad limitada, el tema del revisor fiscal. El Código de Comercio no obliga a que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal, de modo que se aplica en la norma general de la Ley 43 del 90, sin razón del monto de sus ingresos y de los activos. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes están obligados a tener revisor fiscal para este año 2020, la obligación de tener revisor fiscal puede surgir por disposición legal. El monto de los ingresos o activos de la empresa, el monto fijado para salarios mínimos, por ejemplo, para este año, el tope es de 2.484.348 millones de pesos a 4.148.580 respectivamente. Con respecto al tema de la cesión de cuotas, hay
una doctrina que cita la Superintendencia de Sociedades 220, la 234-650 de octubre del 2017, pero prácticamente señala todo lo que allí antes se dijo. Mediante este resumen y este tema, he dado por terminado la exposición de lo que es la sociedad responsabilidad sociedad delimitada. Gracias, profe, gracias, compañeros. Ok, bueno, yo tengo unas preguntas. Doctor, una pregunta, una inquietud. Dime. Una sociedad puede ser socia de una sociedad limitada, tener cuotas partes, tener cuotas dentro de la sociedad. No, no porque las sociedades limitadas se entienden como una sociedad de personas, ¿sí? Incluso dentro de las sociedades limitadas en el certificado de la Cámara de Comercio, te va a aparecer el nombre de los socios y la participación que tiene cada uno, con cuántas cuotas sociales tiene. A diferencia de las sociedades de capital, donde sí puede ser socio de una persona jurídica. Porque en las sociedades de capital, que son las en comandita por acciones, la anónima y la SAS, en ese tipo de sociedades, pues hay una reserva y un anonimato sobre quiénes son los socios, ¿sí? Y digamos que la diferencia entre cuando se clasifican sociedades de personas y sociedades de capital se refiere a que en las sociedades de personas, en el certificado de la Cámara de Comercio aparece primero quiénes son los socios. La razón de ser de esas sociedades es en cuanto a esas personas naturales, ¿sí? Por eso de ahí que cuando hemos hablado que qué pasa si uno de los socios se muere, entonces si puede la sociedad por la muerte de ese socio estar inmersa en una causal de disolución por la muerte de uno de los socios, o si la sociedad puede continuar con los herederos de ese socio. Mientras que en las sociedades de capital no sucede eso. En las sociedades de capital, pues, como no hay, digamos, esa celebración de los contratos o de los negocios, no es en tanto a las personas, sino a la sociedad como tal. ¿Cómo ocurre? Como ocurre con estas sociedades de personas que realmente se contrata o se hace toda la labor de contratación es en virtud de quiénes son los socios. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica no se podría que un socio fuera una persona jurídica. Aunque la persona jurídica va a estar representada por una persona natural, pero aquí el carácter de, digamos, de confianza que le genera en el momento de realizar los negocios, esa persona natural es lo que va a hacer exitoso el tipo de sociedad limitada. ¿Ok? Hermes, ¿tiene el micrófono apagado? Profesor, Perdón. una pregunta. ¿En otra sociedad hay un capital mínimo o máximo para que esta sociedad se pueda constituir? No, no hay ni mínimos ni máximos de capital. Iba a decir Sí, algo. profe, ya ahora Sí, profe, que tengo y por aquí en un rinconcito, porque a veces briego con esta señal, profe. Me Ya, disculpa, pero ahora te hago dale. la pregunta. Voy a terminar de responderle los interrogantes a Mayorga. Tranquilo. otra inquietud que me surgió, una de las compañeras mencionaba que una de las causas de disolución es cuando se superaba la cantidad de socios en 25. O sea, ¿cómo como que no capto, no hilo, cómo puede una sociedad su cantidad de socios si no se hace de manera concertada? Es decir,
¿cómo pueden convertirse 25 en 26 socios si los 25 socios no están de acuerdo en subirla? ¿Y yo para qué voy a subir mi cantidad de socios para disolverla? Pero, O sea, sí. ese tipo de situaciones puede ocurrir, no es frecuente, pero podría ocurrir en el evento de que un socio, digamos... No se le escucha bien, doctor. No se le escucha, profe. ¿Me escuchan? Bueno, pero ahí debe mejorar la... Profe, se escucha muy lejos. Se le fue parte del sonido, doctor. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejoró? ¿No? ¿Tan raro? Nada. Se le perdió el audio, doctor. El micrófono se le fue casi a cero, doctor. Ahí. ¿Y ahora? Es muy bajito. Algo le pasó a su micrófono. ¿Ahora? Nada, profe, nada. ¿No? No, señor. Lucho, en el 218 y en el 457 del Código de Comercio encuentra las causas de disolución. Sí, ya las tengo claras, pero... Bueno. Entonces cuéntame, ¿qué necesitas? Carlitos. Sí, mejoró. Bueno. Sí, profe, ya se le escucha perfectamente. Bueno, a ver, entonces decía que digamos que la sociedad tiene 25 socios. Pues no quieren aumentarlo, obviamente, para no entrar en una causal de disolución. Pero digamos que uno de esos 25 socios se muere y deja 2 herederos. Y esos 2 herederos tienen que llegar a ocupar las cuotas sociales de esa persona. Entonces ya ahí superarían en 26. ¿Por qué? Porque digamos que si la persona dejó 1000 cuotas sociales, al fallecer y entrar los 2 herederos, pues cada heredero va a quedar con 500 cuotas, ¿sí? Que sumadas van a ser las 1000 cuotas que tenía esa persona. En ese tipo de eventos, de situaciones, pues se superaría el tope de los 25. Ahora, es la única sociedad mercantil que el legislador estableció un tope máximo. Tope máximo. El resto de las sociedades, si ustedes lo han analizado de lo que hemos estudiado hasta el momento, el resto de las sociedades no tiene límite máximo de socios. Tiene un límite mínimo, pero no máximo. Entonces, la única sociedad donde el legislador estableció un máximo fue en esta. Ahora, yo hago una pregunta. Hermes, te me fuiste. No, yo estoy acá, lo estoy escuchando, tranquilo. Bueno, Hermes, ¿cuánto es el número mínimo de socios de la sociedad limitada? El mínimo 2. No, señor. Y te voy a decir por qué. Vete al artículo 372 y el 374 del Código de Comercio. Hay un concepto... Si lo hace por documento privado, perdón. No, ya te voy a explicar por qué, porque es que hay un error y hay muchas sociedades constituidas con 2. ¿Ya me entiendes? La norma, si ustedes revisan el Código de Comercio, en el Código de Comercio, en cuanto habla de la sociedad limitada, de responsabilidad limitada, no dice número mínimo. Vayámonos al artículo 372, ¿qué dice? En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. Exacto. Entonces, y el 374 de la sociedad anónima... Entonces, si ustedes miran en el número de socios en la limitada,
no habla de mínimos, habla solo del máximo, ¿ok? En las reglas que establece el código. Pero miremos que, como dicen, los vacíos que tiene este tipo de sociedad se aplican las reglas de la sociedad anónima. Ahora miremos qué nos dice el artículo 374, que habla de las sociedades anónimas. ¿Qué dice? La sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Muchas gracias, Mike. Entonces, si ustedes analizan, ¿cuál sería el número mínimo de socios? 5. Porque es que el legislador está diciendo, en los vacíos que hay frente a esta figura de sociedades limitadas, se van a aplicar las reglas de la anónima. Entonces, me voy a la regla de la anónima y me dice, mínimo 5 personas. Máximo 25. Ahora, si ustedes se van a las cámaras de comercio, ustedes van a encontrar que hay muchísimas constituidas con 2 socios. Profe, pero perdón, tengo una pregunta. Y en Un ese error de aspecto, interpretación de las cámaras de comercio. Dime. tengo una pregunta. ¿Y en ese aspecto no se podría constituir con un único socio por ser sociedad limitada? No, porque el legislador estableció que las sociedades, si te vas al artículo 98 del Código de Comercio, dice que las sociedades son 2 o más personas. Ese es el concepto general. Pero, profe, ¿Qué dice el artículo 22 profe, de la ley 1014 del 2006? Eso es lo que iba a decir. Ahí dice que si se puede permitir en la sociedad anónima un solo accionista, siempre y cuando se trate de sociedades que tengan la calidad de microempresas. No, pero ese es otro concepto, esa es la SAS, de las Pero cuales aquí vamos a hablar pasado mañana. La SAS sí se permite uno solo. El artículo, porque el artículo 22 de la ley 1014 es claro, dice que consiste en tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a los 500 salarios. Allí mismo también cita que se debe constituir con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Entonces, por eso le refuto el tema, pero es que el artículo 372 está vigente, no se ha modificado nunca. El de la código. Pero eso también, el artículo 22 de la ley 1014. ¿Y cuál fue primero? El código es del año 71. Y la ley 1014 no derogó el artículo 372. Pero también hay doctrina al respecto que habla de los 2 socios. Hay doctrina al respecto que habla de los mínimo 2. Es que hay muchísimas, por eso lo estoy diciendo, hay muchísimas constituidas, pero los asesores jurídicos lo tomaron como si fuera el mínimo que habla del artículo 98. Pero cuando nos vamos a las reglas del 372 está mal la interpretación. O sea, yo no estoy diciendo que no existan sociedades limitadas con 2 socios. Las hay, conozco muchísimas, ¿sí? Pero cuando ustedes entran a analizar la norma, y ahora, ¿cuál es la obligación mía? Decir lo que dice la norma. Y estas situaciones que suceden. Antes, muchísimo enseñaba, la sociedad limitada, 2 socios mínimo. ¿Quién dijo que la norma dice eso? La norma habla de que se aplicarían las reglas de la anónima. Pero ustedes se van y en las cámaras de comercio, muchísimas están con 2 socios. Con menos de 5, muchísimas. Por una interpretación que le han venido dando, consagrada en el artículo 98. Si se van al artículo 98, ¿qué dice? Que una sociedad se constituye con 2 o más. Siempre es el concepto genérico, la regla general. Esa es la regla general. Y aquí aplican esa regla general. Pero cuando ya uno entra a la minucia, se da cuenta de que en ninguna parte derogaron el artículo 372. ¿Sí me hago entender? No, yo le entiendo, pero, Sí, me siembra usted la duda porque, pues, a ver, ahí sí no le puedo refutar contra pero es que el a mí me artículo gusta, 22 de la Un ley decreto que 1014. no esté derogado, un decreto que no esté derogado, prima. Doctor, a mí me gustan las cosas y ustedes leyeron la norma. ahí lo que surge entonces es una inquietud,
frente a esa dualidad, porque entonces ya estamos hablando de una dualidad de conceptos, ambos válidos. Y finalmente las cámaras de comercio están aplicando el de los dos socios. Pero entonces a la hora de un litigio, no sé de qué, no se me ocurre de qué tipo, pero que haya un litigio y esta característica de la cantidad mínima de socios sea predominante o sea sustancial para el litigio, ¿para dónde coge el juez? Es que, ojo, Por el decreto. de pronto analicen algo. El Código Comercio es un decreto ley, ¿sí?, que tiene rango de norma. Fue dictado en su momento por el presidente de la República en uso de unas facultades que se le concedió por el Congreso de la República de la época, ¿sí? Lo cual es muy común, y así también duró el Código de Procedimiento Civil desde el año 70, fue promulgado también por un decreto ley. El Código de Policía anterior, el que derogó ahorita la 1801, ese decreto también fue decreto ley, fue dictado por allá en el año 70. Entonces, si ustedes miran, si no estoy mal, el presidente fue Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana. Entonces, esos leyes que han estado vigentes por más de 4 décadas, ¿sí? Entonces, el hecho de que el presidente los haya dictado por un decreto ley en uso de unas facultades extraordinarias que le concedieron, no significa que esté por debajo. Está a la misma norma de una ley ordinaria, que sería la ley 1014, la ley del emprendimiento, que es la que me estaba mencionando el artículo 22. Pero la ley 1014, podríamos decir que el artículo 22 fue un mico, aunque no me gusta mucho utilizar ese término, porque ese término ha sido acuñado por el periodismo, como para decir que en una ley, entonces cuando vienen y meten un articulito de otra cosa que no tiene nada que ver con el objeto de la ley, entonces le llaman mico. Y incluso algunos dicen, que un mico bien grande, entonces es un orangután. Si ustedes miran toda la ley 1014 del 2006, ¿cuál es el objeto de esa norma? ¿Cuál es la finalidad, el espíritu ahí de la norma? Generarle unos incentivos, generarle unas herramientas y volver el emprendimiento una cátedra obligatoria, desde la primaria hasta prácticamente hasta la universidad, el emprendimiento. ¿Sí? Generar esa posibilidad de que las personas puedan ser creativas, puedan innovar. O sea, que esto que estamos hablando ahorita, de que la economía naranja, de que ahorita aprovechar el tema de la virtualidad con la pandemia, eso no es nuevo. Fíjense desde cuándo está en la norma, desde hace 14 años. Entonces, ahí en esa norma metieron ese artículo como para decir, bueno, entonces las empresas que se van a crear, las sociedades que se van a crear, si cumplen estos dos requisitos, se ahorran la escritura pública y se constituyen por documento privado. El artículo 110, ustedes recordarán, el artículo 110 del Código de Comercio, que habla de que la sociedad se constituye por escritura pública. Y fíjense ustedes que el artículo 22 no está derogando el artículo 110 del Código. Está, digamos, como amparando unas excepciones de que si se cumplen esos requisitos se ahorren la escritura. Pero ese documento privado debe contener lo que dice el artículo 110. Lo único que se van a ahorrar es el acto de protocolización de ese documento ante el notario. Y eso es un ahorro en términos económicos, porque las personas pues se van a ahorrar la plata de la escritura, ¿sí? De la escritura pública y en lo sucesivo de las reformas que le hagan a los estatutos de la sociedad. Entonces, lo mismo sucede con el tema del número de socios. Es que el tema del número de socios se venía manejando así y hace unos años se percibió, hombre, hay un error de interpretación. ¿Por qué? Porque se ha venido interpretando con el artículo 98, pero realmente el 372 nos da unas reglas. Ahora, si ustedes se acuerdan, hemos hablado del principio de oponibilidad de los actos del comerciante. En este caso, la sociedad, cuando la sociedad lleva para el registro ese documento de constitución,
Las personas que consideren que no está bien ese documento que se está registrando pueden ejercer esa impugnación. Pueden oponerse a la inscripción de ese registro. Pero hay un plazo para hacerlo. Son 5 días hábiles después de que se hace el registro. Ahora, pasan los 5 días, nadie se da por enterado, pues el acto queda en firme. ¿Ok? Pero no es que la Cámara de Comercio sea juez y entonces va a decir, no, vamos a derogar o vamos a cancelar todos estos registros mercantiles porque no lo pueden hacer. La Cámara de Comercio no es una entidad jurisdiccional. Lo único que hace la Cámara de Comercio, ustedes lo van a ver en el artículo 28 del Código, llevar el registro de los actos que la ley ordena que deben quedar inscritos. ¿Sí? Pero la Cámara de Comercio no tiene una función jurisdiccional. ¿Quién tendría que cancelar esos registros? Declararlos en causal de disolución y permitirles que se subsanen, o sea, que enerven la causal de disolución, o si no, entrarán en una liquidación. Quien lo tendría que hacer sería el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio o el delegado de la Superintendencia de Sociedades con funciones jurisdiccionales. ¿Y por qué digo que el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque pronto ustedes pensarán, bueno, pues el de la supersociedad es ok, porque la supersociedad es una entidad que ejerce vigilancia, inspección y vigilancia sobre todas las sociedades. Pero resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como juez según la ley 1474. Hay una ley del 2014 que fue la que modificó, creo que la 1474, modificó las cámaras de comercio. Y ahí se le dieron en el artículo 30 unas facultades jurisdiccionales para que entonces el delegado sea el que pueda abrir el proceso. Pero el proceso normalmente lo abren para cancelar el registro mercantil cuando las cámaras de comercio le informan a la Superintendencia de Industria y Comercio, como ese ente que vigila las cámaras de comercio, le informa cuáles fueron las sociedades que no renovaron su matrícula mercantil. Entonces, cuando las cámaras de comercio mandan ese reporte a la superintendencia a través de la delegatura de los asuntos jurisdiccionales, realiza una actuación judicial de abrir un proceso y como resultado cancelar el registro mercantil porque no se haya cumplido con lo establecido en la norma. En ese caso, el artículo 33 del Código de Comercio les dice que las sociedades o que todos los comerciantes deben renovar su matrícula dentro de los primeros 3 meses del año. O sea, al 31 de marzo de cada año. Entonces, quien tendría la facultad o la potestad de cancelar eventualmente el registro mercantil porque una sociedad limitada está conformada por menos de 5 socios, va a ser la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, que las cámaras de comercio no se pongan a compulsarle copias, por decirlo de alguna forma, a la superintendencia por este asunto, eso es otra película. ¿Sí? Es como Hermes, tú eres contador de casualidad. Hermes se desconectó. No, no, señor. Sí, señor. Yo soy contador público. Bueno. De la Libre. Tú me dirás si estoy diciendo lo correcto o no. Sí. Todos los comerciantes, según el Código de Comercio, es decir, según la ley, tienen que llevar una contabilidad ajustada a la ley 43 del 93. Sí, si el tendero del barrio no está llevando la contabilidad, entonces tú vas a decir, bueno, ¿y dónde está la DIAN? ¿Por qué la DIAN no le cae? ¿Por qué la DIAN no le exige que cumpla con las obligaciones? ¿Sí? Es exactamente igual. Si la persona no está cumpliendo con sus obligaciones legales, no significa que el ente que ejerza la regulación o que ejerza esa inspección o esa vigilancia y tenga un poder sancionatorio tenga por quedarse por enterado de todas las situaciones y entonces actuar de manera oficiosa.
Normalmente, ¿cómo actúa la DIAN? La DIAN actúa porque la DIAN es como un gran hermano con el programa ese Muisca. Entonces la DIAN Claro. recibe información La por los bancos por todos lados. Sí, la facturación electrónica. Exacto. Y entonces se dan cuenta cuando una persona, sea natural o un comerciante, recibe unos dineros y entra en las obligaciones de, por ejemplo, de presentar declaración de renta y complementario. Y no Sí, lo es hace. correcto. Entonces la DIAN, ¿cómo hace? La DIAN viene y actúa posteriormente y le dice, oiga, señor Pepito Pérez, según lo reportado por fulano, sultano y mengano, usted está en la obligación de presentar declaración de renta y complementario. Y no lo hizo. En los últimos años, la DIAN se está tomando el trabajo de mandar un correo persuasivo antes del vencimiento. Sí. Y lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, yo declaro Sí, renta hace varios años. Y a mí me para llegó, que ya tome esa declaración. y a mí me llegó el correo como 2 meses antes. Claro, yo sabía que tenía que Sí, declarar así renta. es. Entonces, ¿a dónde voy? Que si las autoridades, en este caso la super, no se entera, pues no va a poder tomar un pronunciamiento de decir, hombre, esta sociedad no está cumpliendo con la obligación legal, y es que el artículo 372 dice que deben ser mínimo 5 conforme a las reglas del anónimo. Entonces, que en la práctica nadie se haya tomado el trabajo de empezar o de acudir a demandar una demanda de constitucionalidad, una acción de constitucionalidad contra ese artículo del código, no significa de que el error en el que han incurrido por muchos años esté bien, ¿sí? Entonces, si nadie va, informa, nadie va y toma una acción, no se dan ni por entera. Ahora, este tema es interesante, no sé si de pronto a alguno le suene, a Hermes o a alguno, para su trabajo de investigación, cuando tengan que hacer trabajo de investigación. La Sí, monopolización. de hecho inquieta porque pues inclusive el Instituto para la Economía, el IPES, que es donde se trabaja allí el programa Fondo Emprender con todos estos pequeños empresarios que en su mayoría, el 100% se constituyen como las sociedades limitadas, empresas de familia. De hecho, lo están haciendo por documento privado y se les está exigiendo casualmente eso, porque yo hace mucho rato trabajé allá y se les exige la normativa con base casualmente en ese artículo que le estaba citando, el 22 de la ley 1014 del 2006. Pero de todas maneras genera la inquietud el tema que usted está tocando y es interesante, pues chévere, poderlo discutir de pronto más adelante a fondo, pero ¿Y me inquieta. sabe de dónde caí en cuenta y dónde analicé y dije, sí, efectivamente están cometiendo? En la especialización, porque a nivel de pregrado no se discute el tema. Pero cuando ya a nivel de especializaciones, de posgrado, empiezas tú a analizar y a mirar, ay, sí, verdad, no sé. Pero de pregrado pasa de agache el tema. Muy poco se percibe el asunto. Pero debe ser así, yo creo que lo deben estar pasando de agache no solamente aquí en esta institución universitaria, sino en la mayoría. No, y es Por que lo cuando menos yo yo no estudié había el caído. pregrado, por allá a finales de la década del 90, a mí me enseñaron que dos, bajo esa premisa de que el artículo 98 dice que dos Y personas. eso yo lo tengo también claro. Pero cuando después empiezo a analizar y veo, hombre, sí, efectivamente está mal la interpretación, se incurre mucho en ese error. No solamente a nivel de pregrado, sino también de las cámaras de comercio. Sí, vale la pena hacer la averiguacióncita. Por lo menos me dejó la inquietud. Y eso es harto ya. Claro, porque es una discusión que de pronto, bueno, pero al final son 2 o 5. Y entonces se supone que cuando uno dentro de un trámite invoca la norma, es para hacerla valer. ¿Sí? Y sí, hay El muchos tema el tema es investigativo. Por y hay muchísimos ejemplo, pues ojalá Dios conceptos quiera que de no me toquen. doctrinantes que digan que dos, tal, pero la norma es clara. O sea, como una fuente del derecho, la ley está por encima de los conceptos de los doctrinantes. Y esto es una ley. Exacto. Entonces, bueno, pues Claro. listo. Los Por doctrinantes le digo pueden que me decir, inquieta porque sí, como dicen, ley es ley, pero válida. La analizamos más adelantico
Más adelante nos volvemos a encontrar. Y Pero tú que eres contador, te dejo la inquietud para que analices que podría ser un tema. Sí, claro. Sí, por eso le digo, me inquieta inclusive para una investigación que llegase uno por X y motivo a hacer una investigación a una determinada parte y encuentre uno con dos y le diga, no, aquí prima el decreto 373 del Código de Comercio. A ver. Y ahí queda uno como patinando porque no sabe si evidenciar el hallazgo o qué decir allí frente a esta situación. ¿Ve? Por ejemplo, para mi caso, entre mis funciones como auditor forense. Exacto. Bueno, a ver, Bueno, pero gracias. ¿alguna otra pregunta aparte de la que hizo Mayorga? Así pregunte lo que quiera. No hay más preguntas, entonces yo sí tengo unas preguntas, aparte de esa del número de socios. Cristian. Sí, doctor, cuénteme. Tú no estabas en este grupo, ¿verdad? Sí, señor. Ah, sí estabas. Yo hago parte del grupo. No, Sí, entonces señor. tú no. Giraldo, tú estabas en el grupo. Sí, señor, yo hago parte del grupo expositor. Ah, qué casualidad, ¿no? Pero no, Pero yo sé profesor. que Buitrago no. Buitrago, tú no estabas en el grupo, ¿verdad? No, señor. Bueno, dime, ¿qué pasaría si hay dos socios? Digamos que la sociedad está constituida por dos, fue registrada con dos socios, y se muere uno de los socios. ¿Es causal de disolución o no? Yo pensaría que no, porque pues el capital de él está representado en cuotas que podrían, en su caso, ser cedidas o como la junta de socios son los que determinan la distribución, el ingreso o salida, pues no pensaría que sea una causal de disolución de la sociedad. O sea que entonces podría la sociedad tener un solo socio. Porque si se muere uno. Ah, bueno, pero no, uno de los 25. Pero No, si se no, muere hay uno, dos. Por eso dije en el ejemplo, hay dos. Se muere uno. Entonces la sociedad sería una causal de disolución o no. bueno, bajo las condiciones que explicábamos en que son unos requisitos mínimos para constituirse una sociedad y que en caso de que excedan 25 socios, sus condiciones cambian, pues en este caso también tendría que cambiar la condición de sociedad limitada. Pues la responsabilidad sería de ese único socio. Pero en términos sucesoriales no sé qué pasaría con esas acciones, porque pues me imagino tienen derechos herederos. Carlos Corredor, la misma pregunta. Sí, doctor, estaba mirando y me parece haber escuchado que sí, que un heredero puede tomar el lugar con las acciones y el profesor Por eso, explicaba. pero ojo, yo no dije que dejó heredero. Profe, sí es una causal, profe. Doctor, disculpe si hay ruido externo, pero yo le contesto. Sí, es una causal. Sí, es una causal, profe, porque mínimo son 5 socios. Pero no una sociedad, uno primero y después el otro. Uno primero y después una el otro. sociedad se constituye de más de una persona, dos o más personas. Una sola persona no es sociedad, yo no puedo. Profe, usted lo acabó de decir que mínimo son 5 socios, entonces sí es una causal. Pero ojo. Sí es una causal. Ojo. Él propuso una hipótesis de dos. Sí, el ejemplo que yo puse, hay muchísimas. Si son dos, es una causal, profe. Si son dos, es una causal. Escuchen. Sí se puede, sí se puede. Escuchen. Yo dije que la norma habla que si no hay reglas para la sociedad limitada, se aplican las de la anónima. Bajo ese entendido, el mínimo deberían ser 5 según la interpretación legal. Pero hay muchísimas, de hecho la mayoría están
con 2 socios. ¿Ok? Entonces, por eso en la pregunta digo, la sociedad tiene 2 socios. Ya está registrada, está funcionando y muere uno de los 2. Claro que sería una causal de disolución. Si no hay herederos, ¿sí? Sería una causal de disolución. Independientemente de lo que dice la norma en el 372. O sea, estoy poniendo el ejemplo de la vida real. Sí, Franco, ibas a preguntar algo. Señor, lo escucho. Ibas a preguntar algo ahora, cuando estaba hablando. No, doctor, le estaba haciendo la acotación que era una causal de disolución, porque yo con yo no puedo. Una sociedad tiene que ser de más de 2 personas. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Santana. Con mucho gusto, doctor. Santana, tú estabas en el grupo. No, señor. A ver, Santana. Entonces, en la sociedad limitada, el capital, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se le llama a esa conformación del capital? Se llama capital social y debe pagarse íntegramente al constituirse la sociedad, Ojo, así como también solemnizarse sin cualquier aumento del mismo. ojo, compa, ¿cómo se llama? En las sociedades colectivas dijimos que se llamaba partes de interés. Acá, ¿cómo se llama? Ya le digo, ya le digo. Son cuotas de iguales de... pero no están representados en títulos. ¿Cómo? Cuotas de igual valor. Sí, por eso, pero ¿cómo se llama? En las anónimas se llaman acciones. Aquí, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre que se le da. No recuerdo, doctor, no recuerdo. Qué pena, profe, ¿sería solidaria delimitada? No. A ver, Freddy Gualteros. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. La misma pregunta. Se denomina cuota aparte. Cuotas sociales. Cuota social. Cuotas sociales. Karen Mira. Karen Mira. Adriana Medellín. Señor. A ver, Adriana. En las sociedades, en la sociedad limitada, podríamos decir que en qué momento
o no, vamos a cambiarte la pregunta. ¿Los socios cómo van a responder? Los socios de la sociedad limitada. Perdón, profe. Plantéeme la pregunta de otro modo que no le comprendo. En la sociedad limitada, ¿cómo responden los socios? ¿La responsabilidad es cómo? ¿Colectiva? Santana. Responden hasta el 50, perdón, un momentico, ya le confirmo. El socio responde hasta el monto de su aporte. Exacto, la responsabilidad es limitada, el nombre lo dice. O sea, muy bien. hasta lo que aportaron responden. Se limita el monto de lo que aportaron. Sí, dice que en ningún momento el socio puede usar su patrimonio para cubrir deudas de la empresa. Bueno, corredor, entonces, ¿qué sucede? Dios mío. En algún Cuénteme. evento, los socios pueden responder más allá de lo que aportaron o nunca, bajo ningún evento. No, según lo que me explicaron los compañeros hoy, dice que en ningún momento, por eso es limitado. Pero resulta que la jurisprudencia dice que cualquier sociedad, los socios así tengan una responsabilidad limitada, es decir, al monto de su aporte a la sociedad, en asuntos laborales y en asuntos tributarios, van a responder de forma solidaria e ilimitada con su propio patrimonio. Cualquier tipo de sociedad, solo en esos dos aspectos. En el aspecto tributario, es decir, impuestos, cuando se trata de impuestos a la administración, al gobierno, o cuando son asuntos laborales. Entonces, si la sociedad es limitada, la limitación de la responsabilidad a sus aportes va en las operaciones frente a los otros, digamos, a las obligaciones derivadas de contratos, de títulos, valores y eso. Pero lo que tiene que ver con el pago de impuestos o con los salarios, es decir, las acreencias a los trabajadores, ahí la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada. Eso no lo dice la norma, eso lo dice o lo ha establecido la jurisprudencia. Es decir, las altas cortes han establecido esa forma de responsabilidad. ¿Preguntas? Bueno, sí, profesor. Respecto del revisor fiscal, no es necesario, ¿cierto? Eso quiero tenerlo claro. No es necesario al momento de la constitución de la sociedad. Pero si pasa de cierto monto, ¿la ley obliga? Claro, como lo dijo el grupo, si pasa de 3.000 salarios mínimos en sus ingresos del año anterior, va a tener la obligación de tener revisor fiscal, o si sus activos superan los 5.000 salarios mínimos, también va a ser otra causal de la revisoría fiscal. Profe, yo lo que creo es que en el momento de pronto de uno como abogado ir a coger un caso en particular, debe estudiarlo muy bien, porque es que se encuentra uno como con contradicciones. En una parte dice una cosa, en otra dice la otra. O sea, se supone que si la sociedad limitada se puede conformar, porque la norma lo dice mínimo con 5 socios, entonces ¿por qué las cámaras de comercio aceptan que se escriban con 2? Si es que la ley dice que es con 5. Entonces, se supone que si en la norma dice que los socios solamente pueden responder o responderán hasta los aportes que hicieron en el momento de la constitución de la sociedad, pero entonces en otro lado dice que no es así. Entonces sí le tocaría a uno, en dado momento como abogado, que vaya a iniciar un proceso de esos, mirar bien con lupa y mirar a ver a cuál norma es que va a coger y cuál es la que está vigente y cuál es la que va a tratar, porque entonces si uno se deja llevar solamente por la norma y por el código, pierde el año.
porque vuelvo y le digo que dentro uno como en contradicciones, por un lado encuentro una información, pero por el otro lado me dicen otra cosa contraria, entonces digo yo, o sea, si en el caso que le acabo de mencionar, si se supone que el mínimo tiene que ser, deben ser 5, pues las cámaras de comercio entonces no deberían aceptar la inscripción con 2, para darle coherencia a lo que dice a lo que realmente dice la ley y lo que dice la norma. Entonces digo yo que lo que le deja o me deja a mí como mucha enseñanza es que de pronto el día de mañana, que de pronto uno como abogado vaya a coger un caso de estos, le toca observarlo bien porque de pronto por la falta de observación de pronto puede cometer un error garrafal uno ahí. De pronto no tanto cuando vayas a hacer un proceso, sino más bien cuando tú vayas a hacer como abogado la constitución de una sociedad. Ahí es donde, digamos, es más relevante ese tipo de apreciaciones. Ahí en ese momento de constituirla. Después en el proceso, sí, señor. Ahí esa parte no es tan relevante, sino es al momento de constituirla. Ok, ¿alguna otra pregunta o algún otro aporte? Entonces, las sociedades limitadas, ya para redondear, las sociedades limitadas son sociedades de personas, sociedades que los socios van a aparecer en el certificado de la Cámara de Comercio, donde esa representación del capital se llaman cuotas sociales. El capital, hay un solo capital, que es el capital suscrito, es decir, lo que se comprometen deben pagarlo efectivamente al momento que se constituye la sociedad, igual que cualquier otra sociedad. Los aportes pueden ser en dinero, aportes en trabajo, ¿sí? Aportes en especie, en bienes. Aquí todos los socios van a tener la misma responsabilidad. Otra cosa que no recuerdo haberse lo escuchado al grupo, pero la norma lo dice, es que todos los socios deben tener la misma participación. Supongamos, si nos fuéramos a un ejemplo básico, que 5 personas constituyeran, digamos Valeria, Angie, Adriana, Alex y Freddy, constituyeran una sociedad limitada. Se supone, según la norma, que todos deberían tener el 20% de participación. No es que Valeria va a tener entonces el 60%, Angie el 10%, Adriana el 10%, Alex el 10% y Freddy el 10%, para sumar el 100%. Esa es la dinámica que nos trae la norma, ¿ok? De que todos deberían tener la misma participación en la sociedad, estar en igualdad de condiciones. Otra situación en cuanto a la representación. La norma dice que la representación está en cabeza de todos los socios, pero la pueden delegar en un solo socio. La administración y representación de la sociedad como tal. Las causales de disolución, las mismas del 218, que son comunes a todas las sociedades. Importante tener presente que acá no puede pasar de 25 socios la sociedad. Y según el 372 deberían ser mínimo 5 socios en el número mínimo de socios. Esta sociedad no requiere de revisoría fiscal al momento de constituirse, no requiere de junta directiva esta sociedad. Esta sociedad se puede constituir después del 2006, después de la ley 1014, la entrada en vigencia de la ley 1014, según el artículo 22 de esa norma, se puede constituir por documento privado. Es decir, se ahorran el dinero que vale la escritura pública. Y cualquier modificación, cualquier reforma social a los estatutos, se hace también por documento privado. Esta sociedad debe tener una duración en el tiempo. Otro aspecto, esta sociedad no debe tener mínimos ni máximo de capital. O sea, los socios son los que determinan cuánto va a ser el capital, si va a ser 500.000 pesos, si va a ser 50 millones, si va a ser 5.000 millones. Son los socios los que van a determinar el capital de la sociedad. No hay mínimos. ¿Preguntas?
Bueno, entonces, creo que el tema quedó claro. Nos vemos entonces mañana a la misma hora, ¿ok? Por el mismo canal. Profe, muchas gracias. Mañana, profe, que esté muy bien. Gracias, doctor. Vale. Buenas noches. Doctor, buenas noches, gracias. Buenas noches.